mañana, Japón se convierte en el segundo país en prohibir el ingreso de ciudadanos extranjeros por la variante Omicron, ¿no? Siguiendo los pasos de Israel, que desde domingo a la noche ya anunció esta medida, que, lo decíamos anteriormente, muy cuestionada por la Organización Mundial de la Salud, muy criticada por Sudáfrica, que es el país más afectado porque muchos países no cerraron completamente sus fronteras a extranjeros, pero sí se las cerraron a los ciudadanos sudafricanos, porque claramente no da resultado, no es eficaz, es discriminatoria, pero ante el pánico muchos países están sobre reaccionando. Primero fue Israel, ahora Japón. Desde mañana no pueden ingresar extranjeros. Bueno, vamos a ir a Israel. Dale. Israel decidió cerrar por 14 días sus fronteras, no solamente para ciudadanos de Sudáfrica o del continente africano, sino se cerró. Cualquier extranjero tiene prohibido. Es decir, que Israel prácticamente ha vuelto a lo que fue el inicio de la pandemia, correcto, donde los países se cerraban sus fronteras. Israel, que había sido también el primer país, o uno de los primeros países en haber cerrado a los extranjeros. Sí. Bueno, nos vamos a ir a Israel. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Antonio, hola a todos en la mesa, buenos días, ¿cómo andan? Vos hoy estás en un Israel cerrado ya. Estamos en un Israel cerrado al ingreso del turismo, no estamos en un Israel cerrado a nivel interno, en la vida cotidiana, digamos. Acá todavía no tenemos, tampoco se está hablando de esa restricción, solamente rige a partir de ayer la entrada para el turismo, algo que había vuelto a la normalidad a principios del mes de noviembre. Está bien, pero si bien estás en la primera fase de lo que fue la pandemia. Se cerraban los países, claro. Inicialmente no había cierre interno, pero ningún ciudadano extranjero puede ingresar a Israel. Exactamente, exactamente. Desde ayer a la noche ninguna persona que no sea ciudadano israelí puede entrar, y esto es algo que había ocurrido también, Antonio, recordás, para el mes de junio, cuando se había anunciado con bombos y platillos la salida de la cuarentena y después hubo que volver la marcha atrás, y entonces en ese momento se iba a abrir la puerta al turismo nuevamente y se decidió volver a ese lockdown de aéreo. Ahora, Gabriel, ahora estamos en esa misma situación, sí. ¿Cómo cayó esta medida dentro del país? Porque la realidad es que ya hay algún caso confirmado de Omicron en Israel. La verdad es que se probó que no fue efectiva en el pasado, porque con la Delta en el momento en el que entra la Delta no estaban abiertos los vuelos, y sin embargo la Delta entró igual y generó obviamente muchos contagios. ¿No hay cuestionamientos a esta medida dentro del país? Mirá, el cuestionamiento más grande viene por parte del turismo, definitivamente, claro, del área de la industria del turismo, porque en definitiva es el área que más afectado estuvo en los últimos 2 años y que todos suponíamos que volvía a recuperarse o que iniciaba su proceso de recuperación ahora, en este mes de noviembre, cuando a partir del 1 podía entrar la gente de Europa y a partir del 21 la gente del resto del mundo. La realidad es que en el resto de la sociedad no se está notando un clima todavía de alboroto, de protesta, porque, insisto, la vida dentro de todo sigue normal. La postura que está teniendo el gobierno, en definitiva, es lo que había anunciado antes del 1 de noviembre. O sea, abrimos al turismo, pero ante cualquier cosa que ocurra, damos marcha atrás porque no queremos tener que volver a tener una ola como fue la de la Delta. Pero tu vida diaria sigue igual. La vida diaria por el momento sigue igual, y lo único que sabemos todos es que esta medida va a regir por las próximas 2 semanas y que se espera que luego de las 2 semanas, o sea, a partir del 13, 14 de diciembre, esta medida se levante. Puede ocurrir que no se levante y que prosiga, como también puede pasar, como ocurrió en la salida del tercero y del segundo cierre, que los números realmente den como se esperan y entonces se vuelve a abrir. Por ahora rige hasta el próximo, hasta el domingo que viene, no, hasta el próximo. Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy atento, Bueno, recordemos también, ahora vamos a ir a Inglaterra con Delfina. Recordemos que tenés países dentro de Europa que han empezado a cortar actividades. Han puesto restricciones de actividades. Ahí a la cabeza tenés Austria y Eslovaquia, que están en confinamiento total. Salvo educación. Salvo educación, todo el resto. Restaurantes, bares, gimnasios, cerrados. Después Portugal también, ¿no? Con medidas. En realidad Portugal lo que anunció es, desde diciembre, algunas restricciones, pero en términos de exigir vacunación para entrar a lugares y de aforo. Y lo que va a haber es a partir de enero en Portugal. Austria también.
con Sí, medidas. de Austria es el restricciones primero que volvió al confinamiento. y con vacunación obligatoria desde febrero. Desde Austria. febrero, vamos a ver cómo sale la ley, pero sí. Y en Alemania los distintos estados están empezando a pensar medidas de restricción, pero allí es más, te diría, más por estados. No, más y por en Italia, provincias. por ejemplo, también tenés que tener en cuenta, para usar transporte público tenés que estar vacunado, por ejemplo. Sí. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Antonio. Buenos días, equipo. Aquí en el Y- Reino Unido también sí. empezaron las restricciones, algo que no vemos hace muchísimo tiempo debido a esta nueva variante Omicron. Ya tenemos 9 casos en el Reino Unido, 6 en Escocia, 3 en Inglaterra. Y lo que más preocupa es que los primeros 3 casos eran de gente relacionada que había venido de Sudáfrica o de países cercanos y eran de una misma familia. Pero estos nuevos 6 casos ya son transmisión local, comunitaria, o sea, no es gente que ha viajado, no, o sea, es gente que estaba viviendo su vida tranquila en Escocia, tuvo COVID y se les detectó que era Omicron. Eso preocupa muchísimo porque quiere decir que ya llegó acá, no hace falta haber venido del exterior para tener esta nueva cepa. Por ahora igual son esos 9 casos nada más. Sí. Y el Reino Unido Pero- finalmente ha dicho que a partir de mañana va a ser obligatorio el uso de barbijo en transporte público y en comercios. Y- Antonio, algo que sí, venimos hablando nosotros hace un montón, viste que aquí las restricciones parecía que no venían nunca. Bueno, llegaron. Leves, pero llegaron. Pero vos hoy, por ejemplo, para ingresar al Reino Unido, solamente del continente africano no pueden ingresar. El resto del mundo ingresa. Pueden ingresar, a ver, se sumaron a la famosa lista roja los países del sur de África, por Ujú. supuesto por la variante. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que puede viajar desde Sudáfrica, desde Botsuana, al Reino Unido es solo ingleses o residentes ingleses y tienen que hacer una cuarentena en un hotel durante 10 días, hacerse 3 PCRs. O sea, no es tan fácil venir desde esos Ujú. lugares Sí. al Reino Unido. Pero sí pueden seguir viajando los ingleses o los residentes ingleses, eso sí, haciendo la cuarentena correspondiente. También se suma, Antonio, a las restricciones. Por ejemplo, aquí se había sacado ya la cuestión del PCR al día 2, ¿no? Cualquier turista hace 6 meses atrás tenía que al ingresar hacerse un PCR al día 2. Hoy, hasta ayer, se había sacado ese PCR y solo con un test de antígeno bastaba. Hoy vuelve el PCR el día 2 para cualquier turista que ingrese al Reino Unido. Delfina, Están intentando sí. en realidad de controlar, ¿no? Sí. La variante esta aquí en territorio inglés. Lo que pasa, Antonio, tal vez el análisis más interesante para hacer es que en todos los países, como en Botsuana, en Sudáfrica, en todos estos países, la tasa de vacunación Claro, es muy bajísima. baja. Entonces, Sí. hasta que no empecemos a vacunar al mundo, no a los países, al mundo entero, Bueno, que esto, el virus va a tener estas oportunidades para mutar. esto es un poco lo que planteaba el presidente de Sudáfrica. A ver, no me cierren el mundo otra vez. En todo caso, lo que hay que hacer es, países desarrollados, empezar a vacunar, a hacer operativos de vacunación masiva en el continente africano. Porque el problema Totalmente. central es ese. La solución ya se vio que no es cerrar. Ya lo vimos esto, con el costo enorme que todavía sigue teniendo. Y porque no lo parás aparte del virus, te entra igual. No lo porque parás, siempre tenés algún no lo tipo de parás y es intercambio. gigantesco el costo. El costo para el mundo, en términos económicos, psicológicos, sociales, es gigantesco. Entonces la solución no es volver a enorme. cerrar. Sí, decime, Delfina. No, era justamente eso, ¿no? Que el costo es enorme Ujú. y el virus cuando hay una tasa de contagio muy elevada, que eso se da también en la población no vacunada, el virus en cada momento que se contagia tiene la oportunidad de mutar, porque tiene la oportunidad de equivocarse Ujú. y cuando se equivoca se dan esas mutaciones. Sí. Entonces hay que vacunar al mundo, no hay que cerrar el mundo, hay que vacunarlo. Muy Me bien. parece que eso es lo más importante Así en es. este momento, que Delfín- estamos aprendiendo, ¿no? Delfina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Recordemos en la Argentina, además, las restricciones. Yo entiendo que digamos, estamos aprendiendo, pero también estamos sabiendo que eso iba a pasar. Yo entiendo que fue una carrera contra el tiempo. Primero los países desarrollados diciendo, bueno, las vacunas son nuestras. ¿Te acordás lo que fue ese momento? Que directamente, bueno, vamos a empezar a donar. Los países del subdesarrollo como nosotros, desesperados por una vacuna, tomando lo que había en el mercado. Quedó un lugar del planeta que está afuera de todo. Sí, Es hora de y la que solución se den no cuenta. no es aislarlo del mundo, porque ya sabemos lo que implica aislar en los costos. La solución es, Y sí. bueno, empezar a tratar